Bueno, hola a todos. Continuando con el video anterior, habíamos empezado con el concepto de factorización de polinomios. ¿Sí? Vimos algunas situaciones, mejor dicho, comentamos algunas situaciones que se pueden dar a la hora de hallar, por ejemplo, un polinomio de grado 3, si las tres raíces son reales o si tienen reales y raíces complejas, ¿no? Y si se repiten o no, que tienen que ver con la multiplicidad o el orden de la raíz. Bueno, ahora lo vamos a ver un poquito más detallado, ¿sí? Con algunos ejemplos. Vamos a ver el teorema de Gauss, que es un teorema que nos permite poder hallar raíces de polinomios. Es un muy buen teorema a la hora de hallar las raíces de un polinomio. Obviamente con sus limitaciones, que también lo vamos a ver, ¿sí? Y tomando en cuenta, obviamente, tomando en cuenta algunas cuestiones que se dijo en el video anterior, como por ejemplo, habíamos hablado del teorema fundamental del álgebra, por ahí no lo nombramos con ese nombre, por eso lo estamos aclarando ahora, pero sí, ¿se acuerdan que dentro de algunas cuestiones previas que vimos a la hora de factorizar un polinomio, dijimos, entre tantas cosas, que todo polinomio de grado n admite como mucho, a lo sumo, n raíces reales? ¿Sí? Eso es lo que establece el teorema fundamental del álgebra, que es un teorema, justamente, la palabra lo dice, fundamental, porque es importante a la hora de descomponer a un polinomio en sus raíces, ¿sí? Porque esto tiene implicaciones o tiene aplicaciones en muchos otros temas que uno va a ver posteriormente, por ejemplo, para lo que es simplificación de expresiones algebraicas, ¿sí? O a la hora de calcular un límite o calcular integrales o muchas otras aplicaciones en donde aparezcan los polinomios. El concepto de factorización, ¿sí? Es importante, como bien decíamos, es importante tenerlo presente y conocerlo, ¿no? Y poder hallar sus raíces y poder factoriar o factorizar polinomios. Bien, entonces, si nosotros continuamos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener acá un primer teorema, ¿sí? Un primer teorema que, ¿qué es lo que establece? Dice que dado un polinomio p de x, esta forma ya ustedes la conocen, ¿sí? Que es la forma general de escribir a un polinomio. Dado un polinomio p de x de la forma a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más puntos suspensivos, porque después vendría a sub n menos 2 por x a la n menos 2 y así vamos bajando las potencias de x, ¿sí? Más a sub 2 por x al cuadrado más a sub 1 por x más a sub 0, ¿sí? Esta sería la forma genérica como ya hemos visto de plantear a un polinomio. Bueno, este teorema lo que establece es que todo polinomio que tenga esta estructura, ¿sí? Se lo va a poder escribir como, fíjense, el coeficiente principal a sub n, que justamente es el número, es la constante, ¿sí? Es el coeficiente de la potencia más alta, ya lo hemos dicho, por eso se lo llama coeficiente principal. Entonces, a este polinomio se lo va a poder escribir como el coeficiente principal a sub n por x menos beta 1, por x menos beta 2, por x menos beta 3, por sucesivamente, x menos beta sub n. Donde, ¿quiénes son beta 1, beta 2, beta 3, beta n? Son justamente las raíces del polinomio, ¿sí? Son las raíces del polinomio, ¿sí? Fíjense que nosotros dijimos que todo polinomio, en el video anterior dijimos que todo polinomio de grado n posee n raíces. Y a lo sumo puede tener n raíces reales, porque puede tener, como ya hemos dicho, puede tener un polinomio de grado 3, puede tener una real y dos complejas. Pueden ser las tres reales o una real y dos complejas, ¿sí? Bien, entonces, teniendo presente esto, a este polinomio se lo va a poder descomponer o se lo va a poder factorizar. Recuerden que factorizar o factorial es expresarlo como un producto, ¿sí? De dos o más polinomios primos, ¿sí? De grado menor que el polinomio original. Y bueno, justamente este teorema, que se llama teorema de la factorización de polinomios, nos dice que todo polinomio de grado n lo vamos a poder escribir como el coeficiente principal a sub n por x menos una raíz, por x menos la otra raíz, por x menos la otra raíz, y así sucesivamente hasta llegar a por x menos la última raíz, ¿sí? Donde, bueno, ahora podemos ver, ¿sí? Que beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta n son todas las raíces del polinomio p de x, que pueden llegar a ser todas distintas o algunas de ellas pueden ser iguales. Si son iguales significa que se están repitiendo. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Entonces esto sería la descomposición,
¿sí? En factores primos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos factores, x menos beta 1, eso es un polinomio lineal, ¿sí? Un polinomio primo. X menos beta 2 es otro polinomio lineal primo. X menos beta 3 es otro polinomio lineal primo. X menos beta n es otro polinomio lineal primo, ¿sí? Entonces, lo que nos dice este teorema es que todo polinomio de grado n se lo va a poder descomponer como el producto del coeficiente principal, siempre el coeficiente principal, por x menos una raíz, por x menos la otra, por x menos la otra, y así sucesivamente, ¿sí? Donde justamente todos estos factores son polinomios primos o irreducibles. Fíjense que esta notación, acá tenemos una sumatoria, porque ven que tenemos una suma de términos, y acá tenemos lo que se llama una productoria. ¿Por qué? Porque tenemos productos de polinomios. Bueno, se lo puede escribir de una manera más compacta, ¿sí? Introduciendo símbolos llamados operadores porque operan sobre, en este caso operan sobre polinomios, ¿sí? Decíamos, introducir símbolos llamados operadores matemáticos. Ya uno de ellos lo hemos introducido, que es el símbolo de sumatoria, ¿sí? El símbolo de sumatoria, sigma, que es la letra griega mayúscula sigma, que significa sumatoria, significa que yo voy a sumar cosas, ¿sí? Pero ahora va a aparecer un nuevo símbolo, que es esta letra, que como si fuera dos columnas con un techito arriba. Esta letra es la letra griega pi mayúscula. Esta es la letra griega sigma mayúscula. Y esta es la letra griega pi mayúscula. Esta se lee sumatoria, porque acá lo que vamos a hacer es sumar cosas, ¿sí? Sumar monomios. Y esta se lee productoria, porque lo que vamos a hacer es multiplicar polinomios. Entonces tenemos sumatorias y tenemos productorias. Entonces, toda esta expresión que ustedes tienen escrita ahí arriba, se la va a poder escribir de una manera más compacta, introduciendo estos dos símbolos, estos dos operadores matemáticos, el de sumatoria y el de productoria. Entonces, el polinomio que está escrito arriba, ¿sí? P de x, ya sabemos que se lo puede escribir como la sumatoria de k igual 0 a n, k y n, es decir, k va variando de 0, 1, 2, 3, 4 hasta llegar a n. K es lo que se llama el índice o la variable de la sumatoria, porque fíjense que yo tengo sumatoria de k igual 0 hasta n de los a sub k por x a la k. Fíjense que cuando k vale 0, ¿se acuerdan? Cuando k vale 0, tenemos a sub 0 por x a la 0. X a la 0 vale 1 por a sub 0, que es el término independiente. Ahora acá toma el valor que le sigue, ¿sí? Porque acá en estos casos k es un número natural. Toma el valor que le sigue. K ahora vale 1. Entonces, este símbolo me dice a sub 0 más, ahora acá toma el valor 1. Entonces, reemplazando tenemos a sub 1 por x a la 1, que es el término que le sigue. Este símbolo dice que tenemos que sumar más, ahora acá toma el valor que le sigue, 2. Entonces tenemos a sub 2 por x a la 2 o x al cuadrado, que es este término que le sigue. Y así sucesivamente hasta llegar al último, ¿no? Cuando k vale 3, cuando k vale 4, cuando k vale 5, hasta que llega al último valor de k, que es n, cuando k vale n. Entonces nos queda a sub n por x a la n, que es justamente, ¿sí?, el primer término que tenemos acá del polinomio. Entonces, esto ya lo hemos visto, ya hemos dicho que es el símbolo de sumatoria. Este símbolo es el que nos permite escribir de forma genérica, pero fíjense, acá lo estamos escribiendo de una manera más compacta, ¿no? Pero nos permite escribir de forma genérica un polinomio. Bueno, este polinomio que acá está desarrollado y acá está escrito de manera más compacta usando el símbolo de sumatoria, va a ser igual según el teorema de la descomposición prima. Según el teorema de la descomposición prima para polinomios, va a ser igual, fíjense, ¿qué es lo que dijimos recién? Al coeficiente principal, ¿ven? A sub n, el coeficiente principal por, y estos productos de estos polinomios, lo vamos a escribir con este símbolo que dijimos que se llama productoria. ¿Cómo se lee esto? Esto se lee así, a sub n por la productoria de k igual 1 hasta n de los x menos beta sub k. ¿Cómo funciona esto? Bueno, muy parecido al de sumatoria. Fíjense, tenemos a sub n, acá está, por el valor más chico que toma acá vale 1. Entonces reemplazando nos queda a sub n por x menos beta 1. Acá está. Este símbolo me dice que tengo que multiplicar por, y ahora acá toma el valor que le sigue, 2.
Entonces reemplazando nos queda por x menos beta sub 2, acá está. Este símbolo dice que tenemos que volver a multiplicar y ahora acá toma el valor 3. Entonces reemplazando nos queda por x menos beta sub 3, acá está. Y así sucesivamente, cuando k vale 4, 5, 6, hasta tomar el último valor, que es el que está acá arriba. ¿Sí? Hasta tomar k toma el último valor que es n. Así que vamos teniendo multiplicaciones y la última multiplicación sería por x menos beta sub n, que es el último factor que ustedes tienen acá. Recordemos algunas cuestiones que tienen que ver con la nomenclatura o con el lenguaje, que ya lo hemos dicho. Fíjense que yo arriba estoy sumando monomios, ¿sí? Por lo tanto, tengo términos, ¿sí? Las sumas me separan términos. Yo acá no tengo términos, yo acá tengo productos. A cada producto se lo llama factor. Por eso, no confundan los términos con los factores. Arriba al polinomio lo tenemos escrito como sumas de términos, ¿sí? Sumas de polinomios de diferentes grados. Y abajo lo tenemos escrito como un producto de factores, ¿sí? Son todos polinomios, en este caso son todos polinomios lineales primos, ¿sí? Entonces, si juntamos todo, y ahora lo decimos, a veces cuando yo digo esto, los alumnos, principalmente los que ven por primera vez esto, les causa gracia por lo que yo digo, pero bueno, así es como se lee. Vamos a tener entonces que el teorema de la descomposición prima para polinomios establece que todo polinomio p de x igual a la sumatoria de k igual 0 a n de los a sub k por x a la k se lo va a poder expresar como el coeficiente principal a sub n por la productoria de k igual 1 hasta n de x menos las raíces beta sub k. Eso que acabo de decir, que por ahí puede sonar cómico para aquel que lo escucha por primera vez, bueno, esto que acabo de decir es lo que está expresando justamente este teorema, que a un polinomio lo puedo escribir como el coeficiente principal por el producto de polinomios primos, ¿sí? O irreducibles de grado más chico que el polinomio original, ¿sí? Esto es lo que estamos diciendo acá con esto. Obviamente acá el teorema no me lo aclara, ¿sí? Yo lo comento, las raíces beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta n, las raíces pueden ser todas reales, pueden ser reales y complejas, ¿sí? Pueden ser complejas. El teorema no me lo dice. El teorema me dice que yo lo puedo descomponer siempre lo voy a poder descomponer de esta manera, ¿sí? Ahora bien, las raíces beta, las beta sub k o beta sub, sí, bien digo, las beta sub k pueden ser reales, complejas. Ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos de esto que estoy diciendo acá, ¿sí? Una observación más, como yo dije, puede pasar que se repitan las raíces. Si las raíces no se repiten, si beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, hasta llegar a la última, beta n, son todas distintas, no importa si son reales o complejas, pero son todas distintas, entonces, como bien dice acá la observación, punto A, si son todas distintas, ¿ven? Si los beta sub k con k igual 1, 2, 3, 4 hasta n, es decir, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5 hasta llegar a beta n, si todas las raíces son diferentes, son distintas, entonces las raíces son llamadas raíces simples. Se las llama raíces simples o raíces de multiplicidad o de orden 1. Repito, si todas las raíces, al descomponer un polinomio de esta manera, si todas las raíces de un polinomio son, o mejor dicho, aparecen una sola vez en la descomposición, aparecen una sola vez, o mejor dicho, todas las raíces de un polinomio son todas distintas, entonces significa que todas las raíces son raíces simples o raíces de orden 1 o raíces de multiplicidad 1. Es el nombre que reciben, ¿sí? En este caso. Esto es lo que establece la primera observación. La segunda observación, ¿sí? La segunda observación me dice que si existe algún subíndice k, porque se acuerdan que el k es el subíndice de la raíz, es la forma que llamamos a las raíces. Beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, o si se quiere, beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3. Lo que pasa es que para no decir el sub, uno directamente ahorra palabras y dice beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Pero el 1, 2, 3, 4 es lo que se llama el subíndice de la raíz. Es una forma de escribir, de escritura, ¿sí? Entonces, si existe algún subíndice k perteneciente al conjunto 1, 2, 3, 4, n, porque si ustedes miran, el subíndice k varía de 1 hasta n, ¿sí? Entonces, si existe algún subíndice k
perteneciente al conjunto 1, 2, 3, 4n, que es el conjunto de índices, tal que ese beta sub k se repite h veces. Es decir, lo que estamos diciendo acá, si existe algún beta, por ejemplo, estoy inventando, por ejemplo, beta 3, existe un beta 3 que se repite h veces, que se repite 5 veces en la descomposición. Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Lo que vamos a decir que beta 3 es una raíz múltiple, porque se repite varias veces. Lo que pasa es que acá lo estamos diciendo en forma genérica, ¿sí? Repito, si existe un subíndice k perteneciente al conjunto de índices 1, 2, 3, 4 hasta n, tal que la raíz beta sub k se repite h veces, entonces la raíz beta sub k es una raíz múltiple. Es una raíz múltiple, ¿sí? O una raíz de orden h, porque si se repite h veces, es una raíz múltiple, una raíz de orden h o una raíz de multiplicidad h, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con los ejemplos. Obviamente h es un número natural porque es la cantidad de veces que se repite la raíz, ¿sí? Por ejemplo, veamos algunos ejemplos, ¿no? de esto que estamos diciendo acá. Pero bueno, antes de ver el ejemplo, justamente, si yo tengo que beta sub k se repite h veces, entonces, ¿cómo va a ser la descomposición ahora? ¿Cómo se va a escribir esa descomposición en factores primos cuando se repiten raíces? Muy sencillamente, fíjense lo que tenemos escrito acá. Por lo tanto, el polinomio p de x se lo va a poder escribir como el coeficiente principal, siempre va a ser el coeficiente principal por, supongamos que la raíz beta 1 se repite h1 veces. La raíz beta 1 se repite h1 veces. ¿Qué significa que se repite h1 veces? Que x menos beta 1, acá en la descomposición yo voy a tener x menos beta 1 por x menos beta 1 por x menos beta 1 por, y así sucesivamente h veces. H veces. Entonces, si la raíz beta 1 se repite h veces, en la descomposición, ¿cómo lo vamos a escribir? Como x menos beta 1 elevado a la h1. A ver, si supongamos, ahora igual lo vamos a ver con un ejemplo, pero supongamos que la raíz es 2 y se repite 3 veces. En la descomposición, ¿qué tendríamos? Tendríamos el coeficiente principal por x menos 2 por, repito, el coeficiente principal por x menos 2 por x menos 2 por x menos 2. 3 veces. Ahora, ¿para qué voy a escribir x menos 2 por x menos 2 por x menos 2? Directamente por propiedades de la potenciación, que ya la sabemos, ¿sí? A ese producto, x menos 2 por x menos 2 por x menos 2, directamente lo podemos escribir como x menos 2, entre paréntesis, elevado al cubo, ¿sí? Justamente, entonces, al elevarlo al cubo, lo que estamos diciendo es que la raíz 2 se repite 3 veces. En la descomposición aparece 3 veces. Es una raíz de multiplicidad triple. Es una raíz triple, o de orden 3, o de multiplicidad 3, ¿sí? Vamos a decir entonces que el polinomio tiene una raíz triple. También uno puede decir, bueno, tiene 3 raíces todas iguales, o también equivalentemente podemos decir que tiene una raíz triple. Repito, 3 raíces iguales o una raíz triple. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, en forma genérica, ¿sí? Si beta 1 aparece h1 veces, beta 2 aparece h2 veces, y así sucesivamente. Por eso acá pongo puntos suspensivos, ¿no? Que son productos. Y beta sub n aparece h sub n veces, entonces la descomposición en factores primos, ¿cómo se la va a escribir? Y bueno, va a ser, como dijimos, el coeficiente principal por el primer factor, x menos beta 1 elevado a la h1 por el segundo factor, x menos beta 2 elevado a la h2 por, hasta llegar al último factor, x menos beta sub n elevado a la h sub n, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a tener entonces acá. Con la particularidad que si sumamos todos los exponentes de las potencias, si sumamos h1 más h2 más h3 más h4 más el último exponente hn, si sumamos todos los exponentes, ¿cuánto me tiene que dar? Me va a tener que dar n. ¿Y n quién es? N es el grado del polinomio. Si sumamos justamente todos los exponentes, me va a tener que dar la suma de todos los exponentes n, que es el grado del polinomio. Y esto tiene que ser así, porque si recordamos lo que dijimos en el video anterior, dijimos que todo polinomio de grado n admite n raíces.
Por lo tanto, en la descomposición, la suma de estos exponentes me tiene que dar n, justamente, que es el grado del polinomio. No me puede dar más que n, porque entonces significa que hicimos algo mal. Significa que hicimos algo mal. Veamos entonces algunos ejemplos, ¿sí? Supongamos que tenemos p de x igual al polinomio 3x al cuadrado más 3x menos 6. Bueno, lo factorizamos. En este caso, factorizarlo, como es una cuadrática, es fácil factorizarlo. ¿Cómo se hace? Bueno, aparte, al polinomio lo igualamos a 0, y ya hemos dicho, al polinomio ahora lo convertimos en una ecuación, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es al polinomio cuadrático, al igualarlo a una constante, en este caso a 0. ¿Por qué a 0? Porque estamos buscando las raíces o ceros del polinomio. Entonces, al polinomio lo igualamos a 0 y lo convertimos ahora en una ecuación. Es decir, ese polinomio igualado a 0 ahora se llama ecuación cuadrática, ¿sí? O una ecuación polinómica, si ustedes quieren. Entonces, el polinomio lo igualamos a 0 y como es una cuadrática, todos ya sabemos hallar las raíces de una cuadrática. ¿Se acuerdan? Usando la fórmula resolvente, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Bueno, hacemos eso, y encontramos las dos raíces, que acá recuerden, pueden ser las dos distintas, pueden ser las dos iguales. Por lo tanto, se tendría una raíz de multiplicidad 2, o podría pasar que tenga raíces complejas. Es decir, que a la hora de resolver la cuadrática, a la hora de encontrar las raíces, me dé solución compleja. Nosotros no nos vamos a meter con los complejos, pero uno puede descomponer el polinomio usando números complejos. Digo que no nos vamos a meter con los complejos porque nosotros no lo hemos visto a principio de año, los complejos. ¿Sí? Hay alumnos que seguramente ya lo traen de la escuela secundaria, el conocimiento de los complejos, y hay alumnos que no, ¿sí? Entonces, como nosotros vamos a trabajar en el campo de los reales, directamente, si me da solución compleja, vamos a decir que el polinomio no posee raíces. No posee raíces reales, obviamente, ¿no? Cuando decimos que el polinomio carece de raíces, se sobreentiende que estamos diciendo que carece de raíces reales. Porque si no tiene reales va a tener complejas. Raíces va a tener siempre. Todo polinomio siempre va a tener raíces. Lo que ya dijimos que puede tener raíces reales, raíces complejas o combinadas, reales y complejas, ¿sí? Pero siempre va a tener raíces. Lo que sucede es que con los complejos nosotros no nos vamos a meter. Entonces, este polinomio, si lo igualamos a 0 y resolvemos la ecuación cuadrática, vamos a encontrar que tiene dos soluciones. x1 vale 1 y x2 vale menos 2. Esto es lo que dice acá, x1 igual a 1 y x2 igual a menos 2. Son las dos raíces. Justamente como son distintas, como es un polinomio de grado 2, por el teorema fundamental del álgebra, ¿cuántas raíces va a tener? ¿Sí? A lo sumo va a tener dos raíces reales. Y bueno, justamente ahí las encontramos. Encontramos dos raíces reales, 1 y menos 2, y además son distintas. Por lo tanto, por lo que acabamos de decir recién, ¿qué significa entonces? Que ese polinomio posee dos raíces reales simples, o de orden 1 o de multiplicidad 1, justamente. Entonces, usando la descomposición en factores primos, ¿cómo lo vamos a escribir? Como el coeficiente principal, si miramos el polinomio, el coeficiente principal es 3, porque es el que multiplica la potencia más alta, x al cuadrado. Por lo tanto, tenemos el coeficiente principal por, y ahora hay que armarlo. ¿Sí? Ven, x menos la primera raíz, x menos 1, acá está, por x menos la segunda raíz, x menos menos 2, ojo acá, porque tendríamos x menos menos 2, menos por menos me da más y me termina quedando x más 2. Así que en definitiva, al polinomio p de x igual a 3x al cuadrado más 3x menos 6, se lo descompuso como el coeficiente principal por x menos una raíz por x menos la otra raíz. Es decir, 3 por x menos 1 por x más 2. Donde tanto el 1 como el menos 2 son raíces, son lo que se llaman raíces simples. ¿Cómo sabemos si esto está bien? Bueno, habría que hacer todas las distributivas. Si ahora hacemos todas las distributivas, tendríamos que llegar de vuelta, tendríamos que obtener de vuelta el polinomio original. Entonces, en este caso, este polinomio cuadrático posee dos raíces reales distintas, o dos raíces simples, ¿sí? Dos raíces simples. Ya al decir dos raíces simples se sobreentiende que son distintas, ¿no? Bien,
primer ejemplo. Vamos con un ejemplo más interesante, ¿sí? Supongamos que ahora tenemos p de x igual a menos 2x al cubo más 2x al cuadrado más 2x menos 2. Acá tenemos un polinomio de grado 3. Entonces, si tenemos un polinomio de grado 3, ¿cuántas raíces va a tener? 3 raíces. Si tenemos un polinomio de grado 3, va a tener 3 raíces. ¿Qué va a pasar acá? ¿Se acuerdan lo que vimos en el video anterior? Si va a tener 3 raíces, acá pueden pasar varias cosas. Primera situación, que las 3 raíces sean reales distintas, es decir, todas raíces simples. Segunda situación, que tengamos las 3 raíces reales, pero supongamos que 2 de ellas se repiten. Estas 2 se repiten y esta es distinta. Entonces, si estas 2 se repiten, ¿qué significa? Que vamos a tener una raíz doble, ¿sí? Vamos a tener una raíz doble o de multiplicidad 2 o de orden 2 y una raíz simple. Vamos a tener una raíz doble o de orden 2 y una raíz simple. Segunda situación. Tercera situación. Podemos tener 2 complejas y una real. Recuerden que las complejas, en caso que el polinomio tenga raíces complejas, siempre las raíces complejas aparecen de a pares. Siempre aparecen de a pares. Aparece lo que se llama ella y su conjugada. No me voy a meter, repito, con esto. El que vio números complejos va a saber de qué estoy hablando cuando hablo de un número complejo y su conjugado. Pero repito, no me voy a meter con esto porque nosotros vamos a trabajar en el campo de los reales. Obviamente, aquel que le interese, que quiera indagar o quiera saber un poco sobre los números complejos y el álgebra de los complejos, me pide información, me manda un correo y yo encantado les voy a mandar, ¿sí?, material para aquel que quiera saber o quiera indagar sobre el álgebra de los complejos y entender un poco más la factorización de polinomios, ¿sí? Decíamos entonces, podemos tener 2 raíces complejas y una real. 3 complejas no va a pasar nunca, porque como dijimos, las complejas, si las tiene, aparecen de a pares. Entonces vamos a tener 2 complejas y una real, ¿sí? Y se acabó la situación. Se acabó la situación acá, ya no hay más situación. Entonces, tenemos que ver en cuál de todas esas situaciones tenemos acá. Es decir, tenemos que ver en cuál de todas esas situaciones encaja con este ejemplo. Bueno, obviamente que yo acá todavía, vieron que recién en el ejemplo de la cuadrática dijimos al polinomio cuadrático lo igualamos a 0, lo convertimos en una ecuación cuadrática y usando la fórmula resolvente hallamos las raíces. Bárbaro, perfecto. Pero acá yo tengo un polinomio de grado 3. Yo ese polinomio de grado 3 lo igualo a 0, lo convertimos en una ecuación, en ese caso va a ser una ecuación cúbica, porque es un polinomio de grado 3. Lo vamos a convertir en una ecuación cúbica, es decir, el polinomio ese de grado 3 lo igualamos a 0, pero y ahora, ¿cómo encontramos las raíces? Es decir, porque está bien, yo lo igualé a 0, ¿y cómo resuelvo esa ecuación? Esa ecuación de grado 3. Es una ecuación de grado 3, además completa, porque tiene todos los términos, ¿sí? Porque si fuera incompleta, bueno, si fuera incompleta se puede resolver, o se puede hacer un cambio de variables, pero como es un polinomio que tiene todos los términos, ¿sí?, y yo lo igualo a 0 para buscar las raíces, ¿cómo hacemos para encontrar las raíces? ¿Sí? ¿O cómo hacemos para resolver esa ecuación? No tenemos herramienta. Bueno, vamos a ver ahora prontamente, en pocos minutos, vamos a ver una herramienta que es el teorema de Gauss. El teorema de Gauss es una muy buena herramienta para poder justamente encontrar las raíces de ese polinomio. Pero ven que acá ya no hay una fórmula resolvente, como en el caso de la cuadrática. Acá ya no tenemos una fórmula resolvente que me diga, bueno, reemplazo numeritos en la fórmula, hago la cuentita y me da las raíces de la ecuación. Acá no. Acá ya no. Fíjense que acá ya no. Entonces, tenemos que empezar a buscar métodos alternativos, ¿sí?, procedimientos alternativos que me permitan poder resolver ecuaciones de ese tipo, poder encontrar raíces de ese tipo. Bueno, yo acá simplemente les voy a mostrar las raíces, porque esto obviamente que ya lo hice, pero después, más adelante, vamos a volver a trabajar con este polinomio y vamos a ver cómo encontramos esas raíces. Así que por ahora, simplemente me creen, simplemente aceptan, ¿no?, lo que les voy a decir, que las raíces son estas, ¿sí? Pero después lo vamos a corroborar cuando usemos el teorema de Gauss en este ejemplo. Ahí vamos a justificar esto que yo les voy a decir ahora. Entonces, habiendo resuelto esa ecuación cúbica, encontramos que tiene dos soluciones. Una va a ser x1 igual 1 y la otra va a ser x2 igual a menos 1. Tiene dos soluciones.
Ahora, pensemos un poquito. Luego de haber resuelto la ecuación, encontramos que tiene dos soluciones, 1 y menos 1. Encontramos dos raíces. Pero recién dijimos que como es un polinomio de grado 3, tiene que tener 3 raíces. Y yo encontré dos. ¿Sí? Dos reales distintas. Entonces, ¿qué puede estar pasando acá? Me está faltando la tercera raíz. ¿La tercera raíz puede ser compleja? No, porque recién dijimos que si el polinomio tuviera raíces complejas o si la ecuación tuviera solución compleja, siempre aparecen de a pares. Como tengo un polinomio de grado 3, como mucho va a tener 3 raíces. Como mucho no, va a tener 3 raíces. Como mucho quise decir 3 raíces reales. Decíamos entonces, tengo un polinomio de grado 3. Encontramos dos raíces distintas, 1 y menos 1. Por lo tanto, la tercera raíz tiene que ser sí o sí real, compleja no puede ser, porque como dijimos tiene que aparecer de a pares, y ya de a pares no va a aparecer, así que la tercera raíz tiene que ser real. Y acá pueden pasar varias cosas. La tercera raíz, ¿sí? La tercera raíz tiene que ser alguna de estas dos. Es decir, que alguna de estas dos raíces, 1 o menos 1, se está repitiendo dos veces. Y ahí tengo las 3 raíces. Supongamos que fuera el 1 se repite dos veces, y acá tengo el menos 1. Entonces tengo 1, 2, 3 raíces. O al revés, supongamos que el menos 1 se repite dos veces. ¿Sí? Pero digo, a la hora de resolver la ecuación, encontramos dos soluciones. Eso lo que nos indica es que la tercera solución o la tercera raíz tiene que ser alguna de estas dos. Es decir, que alguna de estas dos se está repitiendo. Alguna de estas dos se está repitiendo. Es decir, que de las dos hay una que es simple, va a ser simple, y hay otra que va a ser doble. Bueno, yo acá ya lo puse directamente. ¿Sí? Yo ya encontré que x1 igual 1 es una raíz doble, es la que se va a repetir dos veces. En la descomposición va a aparecer dos veces. Y x sub 2 igual a menos 1 es una raíz simple. Está bien, ustedes estarán diciendo, ¿y cómo sabe usted que x igual a 1 es una raíz doble? Bueno, esperemos. Ahora después cuando apliquemos el método de Gauss, ahí vamos a averiguar y vamos a saber por qué x igual 1 es una raíz doble. ¿De dónde lo saqué? Por ahora, como dije, acepten esto. Acepten que x igual 1 es una raíz doble, ¿sí? Y que x2 igual a menos 1 es una raíz simple. Y ahí tenemos las 3 raíces, ¿sí? Repito, tenemos las 3 raíces. 1, 1, por eso es una raíz doble, ¿sí? 1, 1, por eso es una raíz doble, y menos 1. Ahí tenemos las 3 raíces, ¿sí? Bien, aceptando esto, por ahora aceptando esto, descomponemos al polinomio en producto de factores primos. ¿Y cómo era? ¿Cómo nos decía el teorema? Bueno, el teorema nos decía que va a ser el coeficiente principal, menos 2, fíjense que acá el coeficiente principal es menos 2, que es el que multiplica a la potencia más alta, x cubo. Entonces tenemos el coeficiente principal, menos 2 por, ¿cómo sería? Menos 2 por x menos una raíz, x menos 1 por x menos la otra raíz. Recuerden que el 1 es una raíz doble, entonces se repite dos veces, x menos 1 por x menos 1, pero en vez de escribir x menos 1 por x menos 1, directamente ponemos x menos 1 al cuadrado. Y ahí aparece esto que habíamos dicho hoy acá al principio. ¿Ven? Cuando una de las raíces, en este caso el 1, cuando el 1 se repite dos veces. Como el 1 se repite dos veces, en la descomposición, ¿qué me va a quedar? X menos 1 al cuadrado. Porque aparece dos veces, ¿ven? X menos 1 por x menos 1. Porque justamente el 1 se repite dos veces. Entonces, es el coeficiente principal menos 2 por... Me va a quedar x menos 1 por x menos 1, es decir, x menos 1 al cuadrado por x menos la otra raíz, que la otra raíz es simple. Entonces por x menos menos 1, porque recuerden que acá es negativa, x menos menos 1, es decir, por x más 1. Así que en definitiva, el polinomio p de x igual a menos 2x al cubo más 2x al cuadrado más 2x menos 2, se lo va a poder escribir como el coeficiente principal menos 2 por x menos 1 al cuadrado por x más 1. Como ven, otra vez, fíjense, este es un polinomio de grado 3. Fíjense cómo lo hemos escrito, como un producto de una constante, que es el coeficiente principal, una constante por dos polinomios primos, porque el polinomio x menos 1, ¿sí? X menos 1 es un polinomio primo, ¿sí?
y x más 1 es un polinomio primo. Simplemente que el x menos 1, bueno, acá está elevado al cuadrado, pero x menos 1 es un polinomio primo y x más 1 es un polinomio primo. Y fíjense que este es un polinomio de grado 2, que es más chico que el grado del polinomio original, y este es de grado 1, que es más chico que el grado del polinomio original. Entonces aparece esto que ya habíamos comentado, que a un polinomio, en este caso a un polinomio de grado 3, lo hemos escrito como un producto de dos polinomios primos de grados más chicos que el grado del polinomio original. De grado más chico que el grado del polinomio original. ¿Sí? No confundan que acá yo tengo x menos 1 al cuadrado, entonces uno dice, ah, bueno, pero esto es un polinomio cuadrático, sí, pero no se olviden que esto viene de acá. Ven que este polinomio lo hemos escrito como este polinomio, que es primo y de grado 1, por este otro que es el mismo, primo y de grado 1, por este otro que es primo y de grado 1. Lo hemos descompuesto en un producto de factores primos, que es lo que dice el teorema de la descomposición prima. ¿Sí? Bien, vamos con otro ejemplo. Un ejemplo ahora que tenga raíces reales y complejas. A ver qué pasa. ¿Sí? En este caso tenemos p de x igual a 1/2 de x al cubo más 1/2 de x. Tenemos un polinomio sencillo. ¿Sí? 1/2 de x al cubo más 1/2 de x en este caso. Bueno, acá si nosotros factorizamos, ¿sí? Acá podríamos extraer factor común. Fíjense que tenemos 1/2 que se repite en ambos términos y tenemos x que se repite en ambos términos. Así que podríamos extraer factor común, que es uno de los casos de factoreo, que ya vamos a ver más adelante. Podemos extraer factor común 1/2 de x. Entonces, si extraemos factor común 1/2 de x, fíjense que nos queda 1/2 de x por x al cuadrado más 1. Y ya más que ahí no podemos avanzar, no podemos hacer más nada. Entonces, a este polinomio lo hemos escrito, fíjense, como 1/2 de x, que es lo que hemos hecho. Hemos extraído factor común 1/2 de x por x al cuadrado más 1, que fue lo que quedó luego de haber extraído 1/2 de x. Pero fíjense que otra vez me queda como dice el teorema, porque el teorema que me dice que a este polinomio lo vamos a poder escribir como el coeficiente principal, 1/2, acá está, el coeficiente principal, 1/2 por x menos una raíz por x menos la otra raíz. Fíjense que esta x que está acá, yo lo podría pensar así, yo no lo escribí, pero por ejemplo, esta x, yo lo podría pensar así, como x menos 0. Como x menos 0. No sé si lo alcanzan a ver, ¿sí? Este factor x yo lo podría escribir como x menos 0, pero no se acostumbra a poner x menos 0, directamente se acostumbra a poner x. Pero ¿por qué lo estoy diciendo? Porque esta x solita en realidad sería el factor x menos 0, por lo tanto 0 es una raíz, y de hecho acá está, el 0 es una raíz. El 0, x1 igual 0, es una raíz de este polinomio, ¿sí? Las otras dos raíces son complejas, porque si ustedes a la ecuación cuadrática x al cuadrado más 1, aparte como cálculo auxiliar a la ecuación cuadrática x al cuadrado más 1, la igualan a 0 y tratan de encontrar sus raíces, bueno, ahí les va a dar raíces complejas, no tiene raíces reales. La ecuación cuadrática x al cuadrado más 1 tiene como raíces complejas los números complejos y menos i. Simplemente acá lo estoy nombrando nada más, pero repito, para los que han visto números complejos van a saber de qué estoy hablando, y para los que nunca vieron número complejo, directamente el ejercicio termina acá, porque el polinomio x al cuadrado más 1 tiene solución compleja, no tiene solución real. Por lo tanto, ese polinomio en los reales no se va a poder factorizar. En los complejos sí, justamente este polinomio, para aquellos que han visto números complejos, podemos decir que este polinomio x al cuadrado más 1 tiene soluciones complejas, tiene raíces complejas y menos i. Por lo tanto, si yo uso el teorema, al polinomio x al cuadrado más 1, ¿cómo se lo va a poder escribir? Como x menos una raíz, x menos i, por x menos la otra raíz, por x menos i, es decir, por x más i. Entonces, ¿cómo me quedaría el polinomio escrito? Me quedaría como 1/2 de x por x menos i por x más i. Y como ven, acá tenemos las tres raíces, porque es un polinomio de grado 3, va a tener tres raíces, dos complejas, porque dijimos que las complejas si aparecen son de a pares, dos complejas y una real. Y el polinomio factoriado quedaría así, quedaría como 1/2 de x por x menos i por x más i. Eso si nosotros trabajásemos con los complejos.
Pero como dijimos que no vamos a trabajar en el campo de los complejos, entonces el resultado, ¿cómo va a ser? Es el anterior, es este que está acá. El resultado va a ser 1/2 de x por x al cuadrado más 1. Y ahí murió. Ahí ya hemos factorizado el polinomio en los reales. Hemos factorizado o factoriado el polinomio en los reales, ¿sí? Pero quise hacer las dos cosas. Quise mostrar también lo de los complejos para aquellos que sí manejan los números complejos, tienen una idea de lo que son los números complejos. Y en el campo de los complejos, fíjense que lo podríamos desarmar más todavía. Podríamos si usásemos o si trabajásemos con números complejos, podríamos desarmarlo más. Pero como trabajamos en los reales, solamente lo vamos a tener planteado de esta manera. Como 1/2 de x por x al cuadrado más 1. ¿Sí? Que nuevamente se cumple lo que decíamos. Fíjense que a este polinomio de grado 3 lo hemos escrito como un producto de dos polinomios, sacando la constante 1/2, lo hemos escrito como un producto de dos polinomios primos de grado menor. Porque este polinomio x es de grado 1, menor que este de grado 3, y el polinomio x al cuadrado más 1 en los reales es un polinomio primo, ¿sí? Es un polinomio primo de grado 2, que es menor que el grado del polinomio original, que es 3. Justamente en eso consiste, y lo vuelvo a repetir, consiste en factoriar un polinomio, en descomponerlo en un producto de polinomios primos de grado menor que el grado del polinomio original. ¿Sí? Bien. Algo que les quiero mostrar, esto que habíamos dicho acá. Ven que acá cuando nosotros lo descomponemos de esta manera, que habíamos dicho que la suma de los exponentes de las distintas potencias me tiene que dar n, que es el grado del polinomio original. Acá no lo comenté, pero lo comento ahora. ¿Ven? Fíjense, este factor está elevado a la 2, este factor estaría elevado a la 1, y 2 más 1, ¿cuánto me da? 3, que es el grado del polinomio. ¿Ven? Este factor que está elevado a la 2, este está elevado a la 1, 2 más 1, 3, que me coincide con el grado del polinomio. Bueno, eso les tiene que pasar siempre a la hora de descomponerlo, ¿sí? A la hora de descomponerlo, eso me tiene que pasar siempre, ¿sí? En este caso, por ahí no se lo va a ver así, porque para poder hacer esto que yo hice, acá sí habría que trabajar con los complejos, porque ven, este factor x está elevado a la 1. El factor x menos y estaría elevado a la 1. El factor x más y estaría elevado a la 1. 1 más 1 más 1, 3. Coincide con el grado del polinomio original. Pero lo que pasa es que justamente para que se cumpla esa propiedad, necesariamente tenemos que trabajar con los complejos. Porque no es que yo hago acá 2 más 1, 3. No. Porque fíjense que lo que yo estoy sumando acá son los exponentes de las distintas potencias. Los exponentes de las distintas potencias. Entonces, acá no es que yo hago, como este está a la 2, hago 2, y este está a la 1, 2 más 1, 3. No. Sino que este polinomio descompuesto usando complejo me queda este producto por este producto. Este factor está elevado a la 1, este otro está elevado a la 1, esta x está elevada a la 1, 1 más 1 más 1, 3. Coincide con el grado del polinomio original. En este caso, bueno, en este caso hay que tener más cuidado, ¿no? Si yo quisiera verificar esa propiedad, porque ahí sí, para poder verificar esa propiedad, sí o sí necesito utilizar los números complejos. Sí o sí, en la descomposición voy a tener que escribir los factores complejos. Pero bueno, ya dijimos que no nos vamos a meter con los complejos. Entonces, como vemos, las tres raíces son simples porque en la descomposición aparecen una sola vez. El 0 aparece una sola vez, la i menos i aparece una sola vez. Las tres son raíces simples, con la particularidad que tiene una raíz real y las otras dos son raíces complejas. Es decir, este polinomio, el polinomio original, lo único que podríamos decir, si no vamos a hablar de los complejos, lo único que podríamos decir es que tiene una raíz real. Que este polinomio tiene una raíz real. Por lo tanto, una y solo una raíz real. Una y solo una raíz real. Entonces se va a sobreentender que las otras dos obviamente son complejas, ¿sí? Bien, esto simplemente mostrando con algunos ejemplos. Fíjense que a medida que uno va analizando, a la medida que a mí me dan un polinomio, según el grado del polinomio, según cómo sea el polinomio, bueno, voy a empezar a tener distintas situaciones, ¿sí? Como vimos recién, raíces reales distintas, raíces reales iguales, o que me aparezcan complejos, ¿sí? O cuestiones por el estilo, o que se repitan, como decíamos. Bueno, eso va a depender para cada caso.
para cada polinomio, dado un polinomio, se va a armar de una determinada manera. Dado otro polinomio, se va a armar de otra determinada manera, teniendo en cuenta esta cuestión de las raíces. Cuántas raíces tiene, cuántas raíces reales tiene, si se repiten o no se repiten, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo algunos procedimientos, porque como dije yo acá, no mostré cómo saqué esas raíces, de dónde salieron y cómo me di cuenta que una es simple y la otra es doble, ¿sí? O cuestiones por el estilo, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora con el teorema de Gauss, ¿sí? El teorema de Gauss es un muy buen teorema para poder encontrar raíces de polinomios, ¿sí? Raíces de polinomios. Pero como siempre pasa en matemática, como siempre pasa en la ciencia, pero en el caso particular en matemática, cuando tenemos algún procedimiento, algún teorema, ¿sí? Alguna propiedad que nos dice o nos enseña, en este caso, cómo hallar las raíces de un polinomio de grado n, siempre tiene sus limitaciones. Es decir, ¿el teorema de Gauss se puede usar siempre? No. El teorema de Gauss se puede usar bajo ciertas condiciones, como pasó con la regla de Ruffini o con el teorema del resto, que no se pueden utilizar siempre, sino bajo ciertas condiciones o en ciertos casos. Bueno, el teorema de Gauss lo mismo. El teorema de Gauss se puede utilizar en ciertos casos, bajo ciertas condiciones. Es decir, aquel polinomio que no cumpla con las condiciones del teorema de Gauss, no lo voy a poder utilizar. ¿Y cómo hago para encontrar las raíces? Y bueno, ahí habrá que ingeniárselas de alguna otra manera o ya recurrir, como se dijo en el video anterior, ya recurrir a métodos más avanzados, a métodos matemáticos más avanzados para poder encontrar esas raíces de esos polinomios. Esos métodos nosotros no los vamos a ver por una cuestión de que como estos videos están orientados a alumnos del primer año del profesorado de matemática, entonces obviamente que no contamos con esas herramientas avanzadas, ¿sí? Por ahora no contamos, en la formación no contamos con esas herramientas avanzadas para poder encontrar esas raíces. Entonces nos vamos a tener que conformar con estas otras herramientas, que dicho sea de paso, tampoco hay que menospreciar el teorema de Gauss, porque ya vamos a ver que nos sirve en muchos casos, en muchas situaciones, vamos a poder aplicar el teorema de Gauss. Pero bueno, como dijimos, bajo ciertas condiciones, siempre y cuando los polinomios al cual yo le vaya a aplicar el teorema de Gauss cumpla ciertos requisitos. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Sí? Sea un polinomio p de x, otra vez la estructura general, ¿no? Que lo podría haber escrito así o usando el símbolo sigma de sumatoria. Sea un polinomio p de x igual a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más puntos suspensivos a sub 1 por x más a sub 0, ¿sí? Tal que, y acá viene la cuestión, tal que todos los coeficientes a sub n menos 1, a sub n menos 2, a sub n menos 3, a sub 1, a sub 0, todos los coeficientes del polinomio, que los vamos a llamar en forma genérica a sub k, con k variando de 0 a n, porque ven, tenemos a sub 0, a sub 1, a sub 2, ¿sí? Con k variando, el k es el subíndice, con k variando de 0 a n, ¿sí? Los coeficientes del polinomio, ¿sí? Los a sub k, pertenecen a los enteros. Acá la cuestión es que todo polinomio que yo le quiera aplicar el teorema de Gauss, una de las condiciones va a tener que cumplir que todos los coeficientes del polinomio tienen que ser un número entero. Con que uno de los coeficientes sea un número racional no entero, es decir, con que uno de los coeficientes sea una fracción irreducible, por ejemplo, 1/2, 3/5, 2/3, son fracciones irreducibles. Con que uno de los coeficientes sea una fracción irreducible, ¿sí? Entonces ya no vamos a poder aplicar el teorema de Gauss, porque justamente el teorema de Gauss lo que me plantea es que tiene que ser, todos los coeficientes tienen que ser números enteros, todos sus coeficientes tienen que ser números enteros. Primera condición, esta sería la primera condición, ¿ven? Que todos los coeficientes tienen que ser números enteros, ¿sí? Pueden ser 0 alguno de ellos, el a sub n menos 1 podría ser 0, el a sub 1 podría valer 0, pero el que no puede valer 0 es el término independiente, ¿ven? A sub 0 distinto de 0, y esa es la otra condición, que el término independiente sí o sí tiene que ser diferente de 0.
¿Qué pasa si me dan un polinomio donde el término independiente vale 0? Bueno, ya vamos a ver un ejemplo después, ¿sí? En ese caso, si el término independiente vale 0, previamente podríamos extraer factor común x, y con eso logramos reducir el grado del polinomio, y a lo que queda se le puede aplicar el teorema de Gauss. Eso lo vamos a ver ahora en pocos minutos con un ejemplo. Pero entonces, dado un polinomio de grado n, todos sus coeficientes tienen que ser números enteros, sí o sí, y el término independiente tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Esa es la cuestión. Entonces, bajo esas condiciones, el teorema de Gauss lo que establece es lo siguiente. Si el polinomio p de x, justamente si el polinomio p de x admite una raíz racional de la forma p sobre q, p y q son números enteros, entonces, si el polinomio p de x admite, es decir, si el polinomio p de x tiene una raíz racional, porque puede pasar que no tenga una raíz racional, puede pasar que el polinomio p de x tenga raíces irracionales. Y el teorema de Gauss, las raíces irracionales no me las da. Ahí en ese caso habría que buscarlas por otro camino. El teorema de Gauss lo que me establece es que si el polinomio p de x tiene raíces racionales, bueno, entonces, ¿cómo las puedo hallar? Entonces, si el polinomio p de x admite una raíz racional de la forma p sobre q, entonces, ¿sí? P, fíjense, el numerador de la raíz p divide al término independiente, por eso que el término independiente tiene que ser distinto de 0. El numerador de la raíz p va a dividir al término independiente, y el q, el denominador de la raíz, va a dividir al coeficiente principal. Es decir, que si el polinomio p de x bajo estas condiciones, si el polinomio p de x admite o tiene una raíz racional, esa raíz racional va a ser tal que el numerador de la raíz divide al término independiente, y el denominador de la raíz divide al coeficiente principal. Entonces nosotros vamos a tener que ir en busca del número p y del número q, y una vez puede ser uno solo, ¿es único? No, pueden ser varios. Pueden ser varios números que me dividan a sub 0 y varios números que me dividan a sub n. Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo tener varios p y varios q. Por lo tanto, a la hora de armar fracciones, ¿vamos a tener varias fracciones? Sí, vamos a tener varias fracciones. Y bueno, después vamos a tener, por el teorema del resto, vamos a ir probando una por una cuál de todas ellas son raíces del polinomio p de x, justamente. Pero primero hay que armar las fracciones p sobre q bajo estas condiciones, ¿sí? Y lo que también me dice el teorema de Gauss es que esas fracciones p sobre q son las únicas raíces racionales posibles del polinomio p. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Que si efectivamente esas fracciones, esas raíces de la forma p sobre q existen, repito, si bajo estas condiciones, si esas raíces de la forma p sobre q existen, entonces van a ser las únicas, ¿sí? Van a ser las únicas, como bien dice acá, posibles, van a ser las únicas posibles raíces del polinomio. ¿Qué significa? Que si este polinomio, supongamos, este polinomio tiene 3 raíces racionales, bueno, las 3 raíces racionales van a salir del teorema de Gauss. No es que yo con el teorema de Gauss voy a encontrar 2 raíces racionales y la otra raíz racional voy a necesitar otro método para encontrarla. No, lo que me está diciendo con esto es que si el polinomio tiene, por decir algo, 3 raíces racionales, las 3 raíces racionales van a salir del teorema de Gauss. Es decir, el teorema de Gauss me va a permitir poder hallar todas las raíces racionales. No que yo voy a poder hallar una y las otras las tengo que hallar por otro método. No. Eso es lo que me está diciendo con esta observación. Que si tiene raíces racionales, son únicas, ¿sí? Son únicas y todas van a poder ser obtenidas por el teorema de Gauss. Recuerden entonces que el teorema de Gauss, bajo estas condiciones, me dice que si tiene raíces, son raíces racionales de esta forma, y las raíces irracionales, porque puede ser que yo tenga un polinomio que tenga raíces racionales y raíces irracionales. Bueno, Gauss solamente me va a dar las raíces racionales. Las irracionales, esas sí, las voy a tener que buscar por otro método, por otro camino.
Las racionales las voy a poder encontrar por este camino, pero las irracionales las voy a tener que buscar por otro camino, porque ya Gauss las irracionales no me las da, solamente me da las racionales. Recordemos que cuando hablamos de raíces racionales, estamos también hablando de números enteros, porque se acuerdan que los números enteros están incluidos en los racionales. Los números enteros están incluidos en los racionales, ¿sí? Así que hago esa observación. Entonces, vamos a ver esto ahora con algún ejemplo, con algunos ejemplos. Vamos a volver a retomar y ahí vamos a ver de dónde sale el 1 y el menos 1. Y también vamos a ver por qué el 1 es una raíz doble, cómo nos damos cuenta. ¿Cómo podemos saber que el 1 es una raíz doble y que el menos 1 es una raíz simple? ¿Sí? Y después vamos a ver algún otro ejemplo cuando el término independiente vale 0. Bueno, ¿qué habría que hacer previamente para poder aplicar Gauss? Porque directamente Gauss no se puede aplicar cuando el término independiente es nulo. Entonces, previamente hay que hacer un factor común y al polinomio que me queda, a ese sí le podemos aplicar, el teorema de Gauss. Entonces, manos a la obra y nos ponemos a ver algunos ejemplos de esto. Así que nos ponemos entonces a trabajar. Bien, bueno, ahora estamos en condiciones de mostrar algunos ejemplos, continuando con lo que decíamos recién con respecto al teorema de Gauss. Vamos a ver dos ejemplos, ¿sí? En uno vamos a utilizar el que habíamos visto hace unos minutos atrás, que habíamos encontrado dos raíces y habíamos dicho que una era doble. Bueno, ¿de dónde sale eso? Y después vamos a ver otro ejemplo, cuando el término independiente es nulo. Bueno, a ver qué hay que hacer previamente, ¿sí? Para poder aplicar el teorema de Gauss en estos casos. Bien, vamos con el primer ejemplo, ¿sí? Con el ejemplo izquierdo, ¿sí? Tenemos p de x igual a menos 2x al cubo más 2x cuadrado más 2x menos 2, ¿sí? Que era el polinomio que habíamos estado trabajando hace unos minutos atrás. Tenemos que el coeficiente principal a sub 3, ¿por qué? Porque es un polinomio de grado 3, así que menos 2, que es el coeficiente principal a sub 3, ¿sí? Y tenemos el término independiente que es igual, ¿sí? A sub 0, que es el término independiente, también es menos 2, así que tanto menos 2 es coeficiente principal como término independiente, ¿sí? Entonces, fíjense, acá lo que buscamos, ¿se acuerdan que tenemos que armar todas las fracciones P sobre Q, tal que P divide al término independiente y Q divide al coeficiente principal? Lo que sucede es que en este caso, bueno, tanto el término independiente como el coeficiente principal son iguales, por lo tanto, los números P y los números Q van a ser iguales en este caso, ¿sí? Acá los tenemos, ¿ven? P pertenece al conjunto menos 2, menos 1, 1 y 2, y Q también. Estos son todos los divisores, menos 2, menos 1, 1 y 2, son todos los divisores, ¿sí? Tanto del coeficiente principal como del término independiente, que son iguales. Es decir, son los números que dividen, ¿sí? Los números que dividen a menos 2. Entonces, ahora armamos todas las fracciones P sobre Q. Es decir, que tenemos que hacer cada número de P dividido cada número de Q. Obviamente que se van a repetir, ¿sí? Porque vamos a tener, por ejemplo, menos 2 dividido menos 2, 1, que va a ser igual, por ejemplo, cuando hagamos 1 dividido 1 o 2 dividido 2. Como ven, se van a repetir. Entonces, cuando hacemos todas las fracciones P sobre Q, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener que las fracciones P sobre Q van a ser menos 2, menos 1, menos 1 medio, 1 y 2. ¿Sí? Porque, por ejemplo, menos 2 sobre menos 2, 1, menos 2 sobre menos 1, 2, menos 2 sobre 1, menos 2, menos 2 sobre 2, menos 1, ¿sí? Por ejemplo, menos 1 sobre menos 2, 1 medio, menos 1 sobre menos 1, 1, que se repite, menos 1 sobre 1, menos 1, que se repite, menos 1 sobre 2, menos 1 medio, y así sucesivamente. Planteamos todas las combinaciones, todos los cocientes, P sobre Q, ¿sí? Que en este caso es sencillo, siempre va a ser sencillo, y acá tenemos todas las fracciones P sobre Q. Ahora bien, fíjense que ahí tenemos posibles raíces. ¿Por qué? Recordemos un poquito lo que dijimos hace minutos atrás y en videos anteriores. Este es un polinomio de grado 3. Por el teorema fundamental del álgebra, ¿sí? Va a tener 3 raíces, a lo sumo 3 raíces reales, porque pueden ser una real y 2 complejas.
Punto 1. Punto 2. El teorema de Gauss solamente nos suministra, si tiene raíces reales racionales, el teorema de Gauss justamente nos suministra esas raíces racionales, que todavía no lo sabemos, ¿sí? No sabemos si este polinomio tiene o no raíces racionales. Bueno, de hecho sí, ya lo sabemos porque lo usamos hace minutos atrás, pero supongamos que no lo hubiéramos usado, ¿sí? Entonces no sabemos si este polinomio tiene raíces, ¿sí? Primero, si tiene raíces reales, obviamente que reales va a tener porque como es de grado 3, ¿sí? En caso de tener raíces complejas, las complejas aparecen de a pares, así que van a ser dos complejas y una real. Así que sí o sí como mínimo una real va a tener. Sí o sí como mínimo una real va a tener. Entonces decíamos, tenemos un polinomio de grado 3. Si este polinomio tiene raíces racionales, ¿sí? Van a tener que ser algunas de las que están acá. Puede pasar que las tres raíces sean distintas, entonces distintas y racionales, distintas y racionales, no irracionales, sino, repito, distintas y números racionales. Si llega a ser así, van a ser algunos, de todas las que están acá, ¿sí? Tres van a ser algunas de ellas. Puede pasar que sea una sola que se repita 3 veces, puede pasar que tengamos dos reales y una se repita 2 veces, ¿sí? Bueno, veremos. Pero lo que voy es que el teorema de Gauss lo que nos dice es que si tiene raíces racionales, si este polinomio tiene raíces racionales, van a ser algunas de las que están ahí. Van a ser algunas de las que están ahí. Bien, ¿cómo podemos descubrir ahora, ¿sí? Porque acá dice posibles raíces, cómo podríamos averiguar si justamente alguna de ellas es una raíz del polinomio? Bueno, para eso vamos a usar el teorema del resto, ¿sí? Porque si recordamos el teorema del resto, ¿sí? ¿Se acuerdan que si yo tengo una raíz beta del polinomio, eso significa entonces que el polinomio es divisible por x menos la raíz? O que x menos la raíz divide al polinomio p de x, si beta es una raíz. Entonces, como yo no sé si alguno de estos números racionales son raíz, entonces justamente voy a aplicar el teorema del resto para averiguar si algunas de ellas, ¿sí? Son raíces del polinomio, ¿sí? Entonces, por el teorema del resto lo que tenemos que hacer ahora es el polinomio p, evaluarlo en cada uno de estos números, ¿sí? Tenemos que el polinomio p evaluarlo en menos 2, en menos 1, en menos 1 medio, en 1 medio, en 1 y en 2 y ver qué sucede. Bueno, acá tenemos los resultados, ¿sí? Directamente ya están hechas las cuentas. El polinomio p evaluado en menos 2 me da distinto de 0, por lo tanto, menos 2 no es una raíz del polinomio p. El polinomio p evaluado en menos 1 me da 0. Significa entonces, por el teorema del resto, significa que menos 1 es una raíz del polinomio p. El polinomio p evaluado en menos 1 medio me da distinto de 0. Eso significa que menos 1 medio no es una raíz del polinomio p. El polinomio p evaluado en 1 medio me da distinto de 0. Eso significa que 1 medio no es raíz del polinomio p. El polinomio p evaluado en 1 me da 0. Eso significa entonces que x igual 1 es una raíz del polinomio p. El polinomio p evaluado en 2 me da distinto de 0. Eso significa que x igual 2 no es una raíz de p. Por lo tanto, de las 6 posibles raíces racionales que pueda llegar a tener este polinomio, hemos encontrado 2. X igual 1 y x igual menos 1. Acá están, ¿sí? Por lo tanto, x1 igual a 1 y x2 igual a menos 1 van a ser raíces de este polinomio. Fíjense que hemos encontrado dos raíces reales, ¿sí? Dos raíces reales. Como es un polinomio de grado 3 y hemos encontrado dos raíces reales, ya descartamos que la tercera vaya a ser compleja. Compleja no va a poder ser porque, como dijimos, si tiene raíces complejas aparecen de a pares. Como ya dos raíces son reales, la tercera no va a ser real. Entonces, ¿qué puede estar pasando acá? Bueno, acá se pueden estar dando dos situaciones. Primera situación, como yo tengo dos raíces reales, ¿sí? Puede suceder que la tercera raíz real se repita, una de estas dos, es decir, que la tercera raíz sea o 1 o menos 1 nuevamente, por lo tanto significa que una de las dos raíces es de multiplicidad 2 o de orden 2, ¿sí? Puede estar pasando eso. O podría estar pasando que la tercera raíz real sea irracional. Porque el teorema de Gauss
solamente me da las raíces racionales. Si el polinomio posee raíces reales, el teorema de Gauss solamente me suministra las raíces racionales. Las irracionales el teorema de Gauss no me los da. Entonces, puede estar pasando que una de esas dos raíces se esté repitiendo, y ahí tenemos la tercera raíz, o que la tercera raíz sea irracional, sea un número irracional. ¿Y cómo lo podemos averiguar esto? Bueno, para eso ahora vamos a aplicar la regla de Ruffini. ¿Por qué vamos a aplicar la regla de Ruffini? Porque justamente si estos dos numeritos reales son raíces del polinomio, ¿qué significa? Que el polinomio es divisible por x menos una raíz, ¿sí? ¿Y qué logramos con eso? Que un polinomio de grado 3, al dividirlo por x menos una raíz, lo reducimos a un polinomio de grado 2. Acordémonos de la regla de Ruffini. Lo llevamos a un polinomio de grado 2. Luego, ese polinomio de grado 2 lo dividimos por x menos la otra raíz, ¿sí? Por x menos la otra raíz, y ahí lo reducimos a un polinomio de grado 1. Es decir, uno de grado 3 lo pasamos a uno de grado 2 y el de grado 2 a uno de grado 1. Y luego, aparte, como cálculo auxiliar, lo que podemos hacer a ese polinomio de grado 1, al resultado que nos quede, ¿sí? Averiguamos cuál es la raíz de ese polinomio lineal, de ese pequeño polinomio que nos quedó. Averiguamos cuál es su raíz. Y ahí va a saltar la tercera raíz. ¿Por qué? Porque estas dos ya las usamos cuando hicimos la división sucesiva por Ruffini, ¿sí? Ya la hemos utilizado. Entonces, al polinomio de grado 1 que nos quede, como resultado final, averiguamos cuál es su raíz, que es muy fácil. Para un polinomio lineal es muy fácil encontrar su raíz. Y ahí vamos a ver si aparece de vuelta el 1, el menos 1 o una raíz irracional, ¿sí? 1 o menos 1 o una raíz irracional. Y ahí vamos a tener entonces las tres raíces del polinomio que nos dieron. Entonces, recapitulando, tenemos el coeficiente principal menos 2, el término independiente menos 2. Buscamos P, todos los divisores del término independiente. Q, todos los divisores del coeficiente principal. Acá los tenemos. Luego armamos todas las fracciones posibles P sobre Q. Son todas las que están acá. Acá adentro, si este polinomio tiene raíces racionales, entonces acá adentro van a estar esas raíces racionales. Van a estar todas las raíces racionales ahí adentro. No es que ahí adentro va a haber una raíz racional y las otras las voy a tener que buscar por otro camino. No. Si este polinomio tiene raíces racionales, todas las raíces racionales van a estar, por decirlo de alguna manera, están escondidas ahí adentro. Ahora, por el teorema del resto, tenemos que averiguar cuál de todos estos números son raíces, ¿sí?, del polinomio P. Aplicando el teorema del resto, hemos descubierto que menos 1 y 1, x igual a 1 y x igual a menos 1 son raíces del polinomio P. Tenemos dos raíces, me está faltando una más porque es de grado 3. ¿Sí? Entonces nos está faltando una más. Tenemos que averiguar la que nos está faltando, si es alguna de estas dos de vuelta, es decir, que se está repitiendo alguna de ellas, o si es una raíz irracional. Entonces eso lo vamos a averiguar por la regla de Ruffini. Vamos a hacer divisiones sucesivas, es decir, vamos a aplicar Ruffini sucesivamente. ¿Para qué? Para que un polinomio de grado 3 lo llevemos a uno de grado 2, de grado 2 a uno de grado 1, y a ese de grado 1 le hallemos la raíz que falta. ¿Sí? Entonces, justamente como 1 es una raíz de este polinomio P, significa que este polinomio P es divisible por x menos 1. Y esa cuenta la hacemos por Ruffini. Colocamos los coeficientes, menos 2, 2, 2, menos 2 en la primera fila. Acá ponemos la primera raíz, 1. Bajamos el primer coeficiente, menos 2. 1 por menos 2, menos 2. Sumamos la segunda columna, 0. 1 por 0, 0. Lo colocamos en la tercera columna. Sumamos 2. 1 por 2, 2. Sumamos la cuarta columna, 0. ¿Se acuerdan ustedes que el último numerito me representa el resto de la división? Fíjense que me está dando resto 0. Y tiene que ser así, porque justamente si 1 es una raíz de este polinomio, significa que este polinomio es divisible por x menos la raíz. Por lo tanto, me tiene que dar resto 0. Y fíjense que si estos son los coeficientes de un polinomio de grado 3,
al dividirlo por un polinomio de grado 1, porque a este polinomio lo hemos dividido por el polinomio x menos 1, lo llevamos a un polinomio de un grado más chico, ¿sí? Entonces, el resultado de la división son, acá tenemos los coeficientes del polinomio cociente, del polinomio resultado, ¿sí? Y va a ser un polinomio, van a ser los coeficientes de un polinomio de grado 2. ¿Qué hacemos ahora? Ahora a este polinomio, ¿sí?, de grado 2 lo dividimos por x menos la otra raíz, ¿sí? Lo vamos a dividir por x menos la otra raíz. Entonces, nuevamente lo hacemos por Ruffini. Ya tenemos los coeficientes, menos 2, 0, 2. Acá, ¿sí?, colocamos la raíz. Bueno, acá yo lo que hice fue algo distinto. Pero bueno, a ver, lo que habría que hacer ahora es dividirlo por x menos esta otra raíz, ¿sí? Y al polinomio que queda, como decíamos, encontrarle la raíz que falta. Yo acá lo que hice, por lo que estoy viendo, yo hice algo distinto. Le comento los que yo hice acá. Cualquiera de los dos caminos sirven, ¿eh? Cualquiera de los dos caminos sirven. Lo que hicimos fue, a este polinomio, dividirlo por x menos 1, ¿sí? Y llegamos a un polinomio de grado 2, porque estos son los coeficientes de un polinomio de grado 2. Y ahora, la pregunta que yo me hago es, x igual 1, ¿será una raíz doble? Es decir, que la otra raíz que me está faltando, ¿será el 1 de vuelta? Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta? Bueno, probemos de vuelta por Ruffini, a ver si me da resto 0 o no, ¿sí? Entonces, al polinomio cociente, a lo que me quedó, lo volvemos a dividir por x menos 1. Entonces, acá otra vez ponemos la raíz 1, porque acá lo que estoy probando es si el 1 efectivamente, si el 1 es una raíz doble, si aparece dos veces en la descomposición. No lo sé, nos vamos a dar cuenta ahora si me da resto 0 o no. Si no me da resto 0, es porque el 1 no es una raíz doble, es una raíz simple, ¿sí? Es decir, que esa tercera raíz que me está faltando no va a ser el 1, ¿sí? Entonces, seguramente va a ser el otro. Entonces, acá lo que estoy probando es nuevamente al polinomio que me quedó, son los coeficientes de un polinomio de grado 2, lo volvemos a dividir por x menos 1, acá vuelvo a poner la raíz 1, bajamos el menos 2 de la primera columna, 1 por menos 2, sumamos en la segunda columna, menos 2, 1 por menos 2, sumamos la tercera columna y me dio 0 de vuelta, ¿ven? ¿Qué significa? Que al polinomio original lo dividimos por x menos 1, y me dio un polinomio de grado 2 con resto 0. Y a ese lo volvemos a dividir por el polinomio x menos 1, nuevamente por Ruffini, y me dio un polinomio de grado 1, porque estos ya son los coeficientes de un polinomio de grado 1, y fíjense que me dio resto 0. Si me dio resto 0, luego de haber dividido dos veces por x menos 1, ¿eso qué significa entonces? Significa que x igual 1 es una raíz doble. Que la tercera raíz que estamos buscando justamente es el 1. El 1 aparece dos veces en la descomposición prima, ¿sí? Entonces, fíjense que al polinomio que quedó acá, este sería un polinomio lineal, porque estos son los coeficientes de un polinomio de grado 3, el resultado son los coeficientes de un polinomio de grado 2, el resultado son los coeficientes de un polinomio de grado 1. ¿Sí? Ahora lo volvemos a dividir a este por x menos la otra raíz. No lo voy a volver a dividir por x menos 1, porque como tiene tres raíces, una raíz es el 1, la otra es el menos 1, y ya descubrimos que x igual 1 es una raíz doble, entonces no lo vuelvo a dividir por x menos 1, porque entonces me estaría contradiciendo yo mismo. Entonces ahora voy a probar con la otra raíz y efectivamente vamos a verificar que la otra también es una raíz, porque cuando apliquemos Ruffini me va a tener que quedar resto 0. Entonces, al polinomio lineal que quedó, lo dividimos por x menos la otra raíz, x menos 1, ¿sí? Entonces, acá ponemos la raíz, menos 1, bajamos el primer coeficiente, menos 1 por menos 2, 2, sumamos la segunda columna y me dio resto 0. ¿Ven? Al lo que me quedó, al dividirlo por x menos 1, es decir, por x más 1, me dio resto 0. Entonces con esto estamos corroborando que el 1 es una raíz doble, va a aparecer dos veces en la descomposición prima, y el menos 1 es una raíz simple. Y acá está esto que habíamos dicho hace unos minutos atrás, de dónde había salido que el 1 era una raíz doble y que el menos 1 era una raíz simple. Bueno, justamente esta sería la
justificación que nos permite decir esto, que x1 igual 1 es una raíz doble y que x2 igual menos 1 es una raíz simple. Por lo tanto, por el teorema de la descomposición prima, ¿cómo se va a factorizar este polinomio? Tenemos las raíces, sabemos que una es doble y la otra es simple, entonces el polinomio p de x se lo va a descomponer como el coeficiente principal menos 2 por, sería por, como el 1 es una raíz doble, sería menos 2 por x menos 1 por x menos 1, pero por propiedades de la potenciación, x menos 1 por x menos 1, ¿eso a qué es igual? A x menos 1 al cuadrado. Entonces acá tenemos por x menos 1 al cuadrado. Por la otra, por x menos 1, es decir, por x más 1. Y acá tenemos entonces, ¿sí?, la factorización de este polinomio de grado 3, como vemos, en un producto de polinomios primos, porque el polinomio x menos 1 es primo y x más 1 es primo, ¿sí?, donde, fíjense que la suma de los exponentes de los factores, este está elevado a la 2, este está elevado a la 1, 2 más 1, 3, coincide con el grado del polinomio original. Y como yo siempre digo, para realmente si uno estar tranquilo de lo que hicimos está bien, yo sugiero que hagamos todas las distributivas. No lo voy a hacer, pero bueno, habría que desarrollar esto, habría que hacer todas las distributivas, y obviamente si hacemos todas las distributivas, tenemos que llegar al polinomio original, ¿sí? Si hacemos todas las distributivas, vamos a tener que llegar al polinomio original. Entonces, como ven, el procedimiento para poder encontrar raíces de polinomios aplicando el teorema de Gauss es muy bueno, ¿sí? Es muy bueno, es rápido, es conciso, pero como siempre digo, el teorema de Gauss solamente nos suministra raíces racionales. Las raíces complejas o las raíces irracionales, el teorema de Gauss no me las da. Habrá que buscarlas, por ejemplo, cuando aplicamos Ruffini, habrá que buscarlas por otro camino, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a hacer ahora en el segundo ejemplo, ¿sí? En el segundo ejemplo vamos a ver que tiene raíces irracionales, ¿sí? Y vamos a ver que tiene término independiente 0, porque una de las condiciones para aplicar el teorema de Gauss es que el término independiente tiene que ser no nulo. Bueno, ¿qué pasa cuando el término independiente es nulo? Por ejemplo, supongamos que ahora tenemos p de x igual x a la cuarta más x al cubo menos 6x cuadrado menos 6x. Como ven, los coeficientes son todos números enteros. La primera condición del teorema de Gauss se cumple, pero el término independiente es nulo. No se está cumpliendo la segunda condición del teorema de Gauss. Por lo tanto, directamente a ese polinomio se le podría aplicar el teorema de Gauss. No. Así como está escrito, no. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Lo primero que podríamos hacer, si ustedes observan, la x se repite en todos los términos. Entonces podríamos extraer factor común, que es uno de los casos de factoreo, ¿sí? Extraer factor común. En este caso, por lo que tenemos escrito, podemos extraer factor común x. Entonces, si de cada término extraemos factor común x, fíjense lo que nos queda. X por x al cubo más x al cuadrado menos 6x menos 6. Lo primero que hemos hecho es extraer factor común x. Y ahora sí, al polinomio que quedó, el que está entre paréntesis, a ese polinomio cúbico que quedó entre paréntesis, le vamos a poder aplicar el teorema de Gauss. Porque tiene coeficientes enteros y término independiente, menos 6, que obviamente es distinto de 0. Y fíjense que acá ya está empezando a aparecer la descomposición en factores, ya está empezando a aparecer la factorización, porque fíjense que el polinomio de grado 4, acá ya lo estamos escribiendo como un polinomio de grado 1 por otro de grado 3. El de grado 1 queda ya ahí solito, ese lo vamos a ir arrastrando, ese polinomio ya no hay más nada que hacerle a este. Pero al de grado 3 lo tenemos que seguir descomponiendo. Fíjense que el polinomio x en realidad sería x menos 0 y el 0 sería la raíz. Cosa que es cierto, porque si yo reemplazo a la x por 0, todo este polinomio me da 0. Así que el 0 es una raíz, del polinomio p de x, que viene dado por el primer factor, ¿ven? Porque el factor x en realidad sería x menos la raíz,
x menos 0. Lo que pasa es que uno no acostumbra a poner x menos 0. Uno directamente pone x, ¿sí? Pero decíamos entonces, el factor x sería x menos 0, donde el 0 es una raíz. El 0 es una raíz. Y va a ser una raíz simple y el 0 no va a volver a aparecer de vuelta. Y ustedes van a decir, ¿y cómo sabe que el 0 es una raíz simple? ¿Cómo sabemos que el 0 no es una raíz doble? Y porque miremos lo que quedó. Si a lo que quedó reemplazamos a la x por 0, lo que quedó, ¿me da 0? No, porque acá hay un menos 6. Ahí hay un menos 6. Por lo tanto, ya simplemente por observación ya nos damos cuenta que el 0 es una raíz simple. Como es un polinomio de grado 4, ya encontramos una, ¿sí? De grado 4 ya encontramos una, que es el 0. Y ya sabemos que el 0 no se va a volver a repetir. Entonces, las otras tres raíces que faltan, ¿qué puede pasar? Bueno, ya lo dijimos con los ejemplos anteriores. Pueden pasar que sean las tres reales distintas, las tres reales iguales, o las tres reales dos iguales, es decir, una de orden o multiplicidad 2 y una distinta. Podría pasar que sean dos complejas y una real. Bueno, vamos a verlo ahora por Gauss. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, a este polinomio lo vamos a renombrar, lo vamos a llamar de otra manera. ¿Sí? Vamos a llamarlo q de x, porque p de x es el original de grado 4. A este de grado 3 lo vamos a renombrar como q de x. Entonces, sea el polinomio q de x igual a x al cubo más x al cuadrado menos 6x menos 6, que es el que tenemos ahí entre paréntesis. ¿Sí? Fíjense que el coeficiente principal es 1, que sería a sub 3, que es el que multiplica la potencia más alta. Ven, acá lo tenemos. A sub 3, que es el coeficiente principal, vale 1. Y el término independiente es menos 6, que sería la sub 0. A sub 0 sería el término independiente, que es menos 6. ¿Sí? Entonces, el teorema de Gauss, ¿qué nos dice? Vamos a armar todas las fracciones p sobre q tal que p es el divisor, o son todos los divisores, p son todos los divisores del término independiente, de menos 6. Bueno, acá tenemos escrito el conjunto de todos los divisores de menos 6, ¿sí? ¿Qué números dividen al menos 6? Y bueno, más menos 6, más menos 3, más menos 2, más menos 1. ¿Sí? Hay 8 números, ¿sí? Enteros, que dividen al menos 6. Yo lo fui escribiendo como más menos, para no tener que estar escribiendo tan largo, ¿sí? Más menos 6, más menos 3, más menos 2, más menos 1. Y Q pertenece al conjunto formado por los divisores del coeficiente principal. El coeficiente principal es igual a 1, por lo tanto, ¿cuáles son los números enteros que dividen a 1? 1 y menos 1, nada más, nada más. Entonces, teniendo todos los divisores de menos 6, que van a ser los P, y teniendo todos los divisores de 1, que van a ser los Q, armamos todas las fracciones P sobre Q. Que acá es muy fácil, porque cada uno de estos números dividido por más menos 1 me vuelve a dar los números que yo tengo ahí arriba. ¿Ven? Que acá se repiten. Así que las fracciones P sobre Q van a ser más menos 6, más menos 3, más menos 2, más menos 1. ¿Sí? Cuando yo haga este dividido este dividido este dividido este dividido este. Luego, por el teorema del resto, porque otra vez, si este polinomio de grado 3, Q, acá está, si este polinomio de grado 3 tiene raíces racionales, ¿sí? Si tiene raíces racionales, van a salir de acá adentro. Algunos de esos 8 números que están ahí, algunos de esos 8 números me van a aportar esas raíces racionales. ¿Cómo lo podemos averiguar? Aplicando el teorema del resto, justamente. Aplicando el teorema del resto, averiguamos si alguno de esos 8 números son las raíces racionales, ¿sí? Que me están faltando. Entonces, ¿qué hacemos? El polinomio Q lo evaluamos en cada uno de esos 8 números que tenemos ahí. Por ejemplo, el polinomio Q evaluado en 6 me da distinto de 0. El polinomio Q evaluado en menos 6 me da distinto de 0. El polinomio Q evaluado en 3 me da distinto de 0. El polinomio Q evaluado en menos 3 me da distinto de 0. ¿Sí? Eso significa que 6, menos 6, 3 y menos 3 no son raíces del polinomio Q. El polinomio Q evaluado en 2 me da distinto de 0. El polinomio Q evaluado en menos 2 me da distinto de 0. ¿Sí? El polinomio Q evaluado en 1 me da distinto de 0. Y el polinomio Q evaluado en menos 1 me da 0. ¿Qué significa entonces? Que de los 8 números que tenemos acá, de las
8 posibles, en realidad no son 8 posibles raíces, porque como es un polinomio de grado 3, no puede tener 8 posibles raíces, sino que las 3 raíces, ¿sí? Si existen reales y racionales, van a salir de estos 8 números que tenemos ahí. Bueno, de los 8 números solamente uno solo cumple con la condición. Cuando x vale menos 1, es la única raíz del polinomio q. Es la única raíz del polinomio q. Entonces, tenemos que el polinomio q, que es de grado 3, posee una raíz racional que es menos 1. Una raíz racional que es menos 1. Bien, me están faltando, yo ya sé que una raíz racional es menos 1. Me están faltando dos más. Entonces, se están achicando las posibilidades, porque yo ya sé que una es menos 1. ¿Qué es lo que puede estar pasando entonces? Primera posibilidad, que las otras dos raíces vuelvan a ser menos 1, por lo tanto sería una raíz triple menos 1, porque se repite 3 veces. Podría estar pasando que las otras dos sean reales distintas a menos 1, es decir, que pueda ser otro número, otros dos números. ¿Pueden ser dos números racionales? No. Los otros dos, si son reales, van a tener que ser irracionales, sí o sí. ¿Por qué? Y porque, justamente, si una raíz es menos 1, una raíz racional es menos 1, si las otras dos raíces son reales, no podrían ser nunca racionales, porque si las otras dos fueran racionales, tendría que haber salido de acá. De todas estas que me dio distinto de 0, tendría que haber habido dos más que me tendrían que haber dado 0. Como no me dio 0, la única que me dio 0 es para menos 1, entonces significa que las otras dos raíces, si son reales, necesariamente van a tener que ser irracionales, que el teorema de Gauss no me las da, y que las tenemos que averiguar usando Ruffini. O la otra posibilidad es que las otras dos sean complejas. Pero cualquiera de los tres casos, si las otras dos se repiten, o las otras dos son irracionales, ¿sí?, o las otras dos son complejas, en cualquiera de las tres situaciones lo vamos a averiguar usando Ruffini, justamente. Que es algo muy parecido a lo que hicimos recién con este ejemplo. Entonces, fíjense, ya conocemos que menos 1 es una raíz, por lo tanto, si vamos juntando lo que ya teníamos con lo que acabamos de descubrir, al polinomio p de x, este polinomio de grado 4, fíjense, entonces va a ser x por... Bueno, este polinomio de grado 3 sabemos que tiene una raíz racional que es menos 1. Entonces, va a ser x, este polinomio de grado 3, ¿cómo se lo va a poder descomponer? Como x menos la raíz, x menos menos 1 sería x más 1 por algo, por c de x. Por c de x. Lo que tengo que averiguar ahora, ¿quién es c de x? Para seguir descomponiéndolo y averiguar las dos raíces que me faltan, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es descomponer c de x, que lo vamos a hacer por Ruffini, para averiguar las dos raíces que me faltan. Las dos raíces que me faltan están escondidas acá adentro. Están escondidas adentro de este polinomio que yo llamé c de x, ¿sí? Que fíjense que este polinomio multiplicado por este me da el polinomio q, que es el que estamos trabajando. Entonces, por la regla de Ruffini, ¿sí?, estamos trabajando con el polinomio q. Tomamos los coeficientes, ¿se acuerdan? 1, 1, menos 6, menos 6. 1, 1, menos 6, menos 6. ¿Sí? Justamente, como menos 1 es una raíz, significa que este polinomio es divisible por x menos la raíz. Por lo tanto, acá ponemos la raíz, menos 1. ¿Sí? La raíz, menos 1. Bajamos el primer número para la primera columna. Menos 1 por 1, menos 1. Sumamos, nos da 0. Menos 1 por 0, 0. Sumamos, nos da menos 6. Menos 1 por menos 6, 6. Sumamos, me dio resto 0. Cosa que es coherente, porque si menos 1 es una raíz, significa que este polinomio es divisible por x menos esa raíz, y es obvio que me tiene que dar resto 0. Ya con esto, Ruffini me está confirmando que efectivamente la raíz es menos 1. Entonces, por lo que dijimos recién, si estos son los coeficientes de un polinomio de grado 3, y lo estamos dividiendo por un polinomio de grado 1, lo estamos dividiendo por x menos la raíz, ¿sí? ¿Qué me da como resultado? Como resultado me va a dar un polinomio de un grado más chico, me va a dar un polinomio de grado 2. ¿Sí? Acá hago un alto. Para poder averiguar la raíz que falta, ¿sí?, yo lo puedo hacer acá mismo, ya cuando tengo un polinomio de grado 2, como estos son los coeficientes,
de un polinomio de grado 2, yo si quiero, aparte como cálculo auxiliar, armo el polinomio de grado 2, lo igualo a 0, lo convierto de esa manera en una ecuación cuadrática y usando la fórmula resolvente menos b más menos que ya conocemos, ahí voy a encontrar las otras dos raíces. Y no sigo aplicando Ruffini. También se puede hacer de cualquiera de las dos formas, ¿eh? O seguimos aplicando Ruffini o ya directamente acá, como ya nos quedó un polinomio, ¿sí? De grado 2, nosotros lo igualamos a 0, lo convertimos en una ecuación cuadrática y ya sabemos resolver ecuaciones cuadráticas. Ya sabemos encontrar las raíces de las ecuaciones cuadráticas. Y ahí vamos a encontrar las dos raíces que faltan. Y ahí nos vamos a dar cuenta si las dos raíces que faltan son complejas, son irracionales o es esta misma que se está repitiendo más veces. Entonces se puede hacer de esa manera, ¿sí? O, por ejemplo, fíjense que tenemos entonces, estos son los coeficientes de un polinomio de grado 3. Nos dio un polinomio, los coeficientes de un polinomio de grado 2. Acá está, 1, 0, menos 6. La pregunta es, como yo dije, ¿esta raíz se estará repitiendo de vuelta más veces? ¿Y cómo lo puedo averiguar? Y bueno, a lo que quedó lo volvemos a dividir por x menos la raíz. A ver si me da resto 0. Fíjense acá. ¿Ven? Lo volvemos a dividir por Ruffini. Otra vez ponemos la raíz menos 1. Es decir, yo no sé si menos 1 va a ser de vuelta raíz. Voy a averiguarlo. Entonces, al polinomio que nos quedó, lo dividimos por x menos nuevamente la misma raíz. Acá tenemos menos 1. Bajamos. Menos 1 por 1, menos 1. Sumamos. Nos da menos 1. Menos 1 por menos 1, 1. Sumamos. Me dio menos 5. ¿Ven? El resto, al volverlo a dividir al polinomio que me quedó, al polinomio cuadrático, al volverlo a dividir por x menos esta raíz, fíjense que me dio resto distinto de 0. ¿Qué significa entonces? Que la división no es exacta. ¿Qué significa entonces? Que el menos 1 no es una raíz doble. El menos 1 solamente es una raíz simple. El menos 1 solamente es una raíz simple. El menos 1 no va a ser raíz doble. No va a ser ni raíz doble y por ende no va a ser raíz triple. Entonces, ya sabemos que menos 1 es una raíz simple. De las tres raíces que puede tener el polinomio Q, ya sabemos que menos 1 por Ruffini, ya sabemos que menos 1, acá lo tenemos escrito, ya sabemos que menos 1 es una raíz simple. Por lo tanto, las otras dos raíces o son irracionales o son complejas. Ver que las posibilidades se van achicando a medida que vamos analizando las posibilidades, que al principio para eso son muchas posibilidades, a medida que vamos analizando las posibilidades se van reduciendo. Ahora nos quedamos con dos posibilidades, que las otras dos raíces sean irracionales o complejas. ¿Y cómo lo averiguamos? Y justamente lo que dije recién, trabajando con el polinomio cuadrático, porque fíjense que si estos son los coeficientes de un polinomio de grado 3, llegamos como resultado a un polinomio de grado 2. Estos van a ser los coeficientes de un polinomio de grado 2. Así que, ¿quién es c de x entonces? C de x es el resultado de la división. Entonces, este polinomio lo armamos, ¿se acuerdan? Va a ser 1x cuadrado, acá está, más 0x, que no lo escribo, menos 6, acá está. Así que el polinomio c de x es justamente x al cuadrado menos 6. ¿Y ahora qué hacemos? Buscamos las raíces de este polinomio cuadrático, que es fácil, recién lo acabamos de decir. Aparte, como cálculo auxiliar, porque ahí mismo no puedo poner igual a 0, no, sino que aparte, como cálculo auxiliar, al polinomio x al cuadrado menos 6, lo igualamos a 0, de esa manera se convierte en una ecuación cuadrática, ya deja de ser un polinomio y se convierte en una ecuación polinómica cuadrática. La resolvemos, es fácil resolver la ecuación x al cuadrado menos 6, igual a 0, esa ecuación es fácil de resolver, y ahí encontramos que las soluciones de esa ecuación, es decir, las raíces de este polinomio cuadrático son raíz cuadrada de 6 y menos raíz cuadrada de 6, que como vemos son raíces irracionales, ¿okay? Es lo que se sospechaba, ¿sí? O eran complejas o eran irracionales. Efectivamente son raíces irracionales y simples, obviamente, porque como es de grado 3 y ya tenemos que menos 1 es una raíz simple, estas otras dos también van a ser simples. Y ahí ya tenemos las tres raíces del polinomio Q. Una raíz es menos 1, una raíz es raíz cuadrada de 6 y la otra raíz menos raíz cuadrada de 6. Ahí hemos encontrado entonces las tres raíces del polinomio Q. Entonces, ahora ya estamos en condiciones de terminar de completar, estamos en condiciones
de terminar de completar la factorización, ¿sí? Teníamos que p de x era x por x menos esta raíz, es decir, x más 1 por, y el polinomio c de x es este que tenemos acá, x al cuadrado menos 6. ¿Y cómo se lo va a escribir? Y se lo va a escribir como el coeficiente principal, 1, por x menos una raíz, por x menos raíz de 6, acá abajo lo tienen escrito, por x menos la otra raíz, por x menos raíz de 6, que significa x más raíz de 6. Y acá tenemos entonces el polinomio original, el polinomio cuártico. Tenemos el polinomio cuártico factorizado. El polinomio p de x, fíjense que lo tenemos como el producto de x por x más 1 por x menos raíz cuadrada de 6 por x más raíz cuadrada de 6. Que como vemos es un producto de polinomios primos, cuyo grado es más chico que el grado del polinomio original, porque el polinomio original es de grado 4, este polinomio x es de grado 1 y es primo, este polinomio x más 1 es lineal y primo, este polinomio x menos raíz cuadrada de 6 es lineal y primo, y este polinomio x más raíz cuadrada de 6 es lineal y primo, ¿sí? Entonces hemos descompuesto al polinomio p como un producto de factores primos cuyos grados son menores que el grado del polinomio original. Siempre lo vuelvo a repetir, para estar seguro, si uno quiere estar seguro que la descomposición que acabamos de hacer, la factorización que acabamos de hacer es la correcta, y bueno, habría que hacer todas las distributivas. Con paciencia, habría que hacer todas las distributivas y nos tiene que volver a dar el polinomio cuártico que tenemos ahí arriba, ¿sí? Entonces, como ven, no es difícil. Obviamente que acá hay que tener mucho cuidado cuando uno aplica el teorema del resto, porque ven que todos estos me dieron distinto de 0 y uno solo me dio 0. Puede ser, no en este caso, pero puede ser que uno a las apuradas haga mal una cuenta y por ahí, qué sé yo, estoy inventando, por ahí para 3 me tendría que haber dado 0 y a mí me dio distinto de 0. Bueno, eso después me puede provocar un problema, o por ahí capaz que el 3 justamente acá no me aparece como raíz y resulta que después más adelante me aparece. Entonces ahí habría una contradicción, es porque justamente me equivoqué cuando hicimos las cuentas al aplicar el teorema del resto. Así que por favor, cuando apliquen el teorema del resto para averiguar si me da 0 o no, con mucho cuidado, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque si me equivoco acá, después me puede aparecer alguna contradicción más adelante, ¿sí? Me puede aparecer alguna contradicción más adelante y la contradicción justamente surge porque me equivoqué al hacer las cuentas acá. Así que esos detalles hay que tenerlos presentes. Pero como vemos, no es difícil, no es para nada difícil, ¿sí? Son un poquito laboriosos. Darse cuenta esto, ¿no? De aplicar la regla de Ruffini, de ir reduciendo el grado del polinomio, siempre llevarlo a un polinomio de grado 2, porque ahí podemos aplicar la fórmula resolvente y encontrar las dos raíces que faltan, o llevarlo a un polinomio de grado 1, que es muy fácil encontrar su raíz, pero el objetivo sería ese, justamente sería ese, ¿sí? Y como vemos, en la mayoría de los casos vamos a poder aplicar el teorema de Gauss. Siempre y cuando se cumplan las condiciones que dijimos, ¿no? Porque si acá uno de los coeficientes hubiera sido fraccionario, es decir, hubiera sido una fracción irreducible, qué sé yo, por ejemplo, el x cubo hubiera estado multiplicado por 3/5, bueno, ahí ya lamentablemente, el teorema de Gauss, sí, no lo vamos a poder aplicar. Ahí ya habría que recurrir a algún método alternativo o algún método numérico que como ya dijimos minutos atrás, ¿sí? Para alumnos a los cuales está dirigido estas clases, todavía no cuentan con esas herramientas matemáticas para poder aplicar esos métodos, porque ya son los métodos numéricos para encontrar raíces, ¿sí? De polinomios, ya son métodos más avanzados, son métodos que pertenecen a una rama de la matemática llamada cálculo o análisis numérico, ¿sí? Donde se necesita, como digo, herramientas más avanzadas, más pesadas, ¿no? Del campo de la matemática. Pero ya con esto tenemos bastante, para poder factoriar o factorizar polinomios. Así que con esto damos entonces por terminado, ¿no? La parte de teorema de Gauss y lo que es relativo a esta parte de la factorización, ¿sí? En el próximo video ya nos vamos metiendo con polinomios de varias variables, ¿sí? Para después ver los famosos casos de factoreo, ¿sí? Que también son métodos que me permiten poder factoriar un polinomio
ya sea de una variable o de varias variables, pero de una manera más rápida, porque ya tienen una estructura predeterminada. Es decir, esos polinomios que tienen una cierta estructura, vamos a poder aplicar los llamados casos de factoreo, como factor común por grupos, diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto, cuatrinomio cubo perfecto y el famoso sexto caso, ¿sí? Que es una suma o resta de potencias, ¿sí? De igual exponente, donde la diferencia de cuadrados en realidad es un caso particular del sexto caso, ¿sí? Pero bueno, son los 6 casos de factoreo que uno normalmente puede llegar a ver en la escuela secundaria para factorizar o factoriar polinomios. Pero además, esos casos de factoreo, como dije, me va a servir no solamente para factorizar polinomios de una variable, sino que me va a servir para factorizar polinomios de varias variables, que eso es lo que vamos a ver entonces en los próximos videos. Como siempre, cualquier duda, cualquier consulta, ¿sí? Nos la hacen al correo y que se la vamos a responder. Así que espero que esto haya servido y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.